Buenas tardes, chicos. El día de hoy ya vamos a entrar a un nuevo capítulo, el cual viene a ser la taxonomía. Eso nos corresponde ver el día de hoy. A ver, antes de entrar en sí a lo que es el tema, vamos a hablar de una pequeña introducción, ¿ya? La primera característica, chicos, la principal que va a tener nuestro planeta Tierra, su principal característica es la presencia de vida. Eso significa que existe una multitud de seres vivos que están habitando los ecosistemas de la Tierra, ¿no? Ya sea el ecosistema del agua, ecosistemas de la tierra y ecosistemas del aire, ¿ya? Existen una multitud de seres vivos. A todo eso, ¿cómo se le llama? Se le llama la biodiversidad. ¿Qué viene a ser la biodiversidad? Viene a ser el conjunto de especies, ya sean animales o especies vegetales, que están dentro de nuestro planeta Tierra. Eso viene a ser biodiversidad. Entonces, ¿alguna vez tú te has preguntado cuántas especies existen dentro de nuestro planeta Tierra? Ya hasta el día de hoy se han descrito o se conocen que existe 1.300.000 especies, ¿ah? Especies descritas, especies que se conocen, pero nosotros sabemos que hay incluso seres vivos que aún no están incluidos, ¿cierto? Aún no están descritos, ¿ya? Entonces, se calcula que existen 8.700.000 especies en el planeta Tierra, dentro de los cuales en el océano encontramos 2,2 millones, ¿ya chicos? Entonces, acuérdense, ¿qué cosa es biodiversidad? Biodiversidad viene a ser el conjunto de especies, ya sean animales o ya sean plantas, que están dentro de nuestro planeta Tierra. Pero, ¿qué viene a ser una especie? ¿Sabes qué es una especie? Para definir qué es una especie, vamos a definirlo de la siguiente manera. Una especie vienen a ser organismos morfológicamente parecidos entre sí, es decir, van a tener características similares, pero no solo se necesita de que se parezcan, sino también su descendencia tiene que ser fértil. Vamos a ver con algunos ejemplos. Miren esta imagen. Aquí tenemos a un burro y aquí tenemos a una yegua. Estos dos organismos pertenecerán a una misma especie. A ver, para que pertenezcan a una misma especie, ¿qué nos dicen? Que tienen que tener parecidos entre sí, ¿no? Formas parecidas entre sí. ¿El burro se parece con la yegua? Bueno, tienen pelo Sí, ambos, ya tienen 4 patas ambos, ¿no? Tienen un parecido. Hasta ahí podría decir que podrían pertenecer a una misma especie, pero estas, si pertenecen a una misma especie, te dice que también tienen que tener una descendencia fértil. ¿Qué significa esto? O sea, que su cría tiene que ser fértil, o sea, tiene que seguir reproduciéndose. Entonces, si nosotros hacemos cruzar a un burro con una yegua, ¿qué se va a originar? Se va a originar una mula, que viene a ser un animal híbrido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esta mula, chicos, va a seguir reproduciéndose? ¿Va a tener descendencia? Claro que no. ¿Por qué? Porque la mula es un animal estéril que ya no tiene cría. Por lo tanto, el burro con la yegua no son de la misma especie. Se podrán parecer, tendrán características similares, pero para que pertenezcan a una misma especie, su descendencia tiene que ser fértil, o sea, su descendencia tiene que seguir reproduciéndose, y eso no se cumple con estos dos. Aparte, chicos, que el burro y la yegua viven en continentes muy separados. Otra cosa, que el hombre, por actividad, por mano del hombre, han tratado de cruzar burro con yegua, ¿ya? Lo que ha salido como origen la mula. Este es un animal híbrido creado ya por el hombre, creado por los científicos, ¿ya? Ahora, miren aquí este dibujito. Aquí tenemos un lobo y aquí tenemos un perro siberiano, por ejemplo. ¿Serán de la misma especie? A ver, vamos sí, a ver, ¿no? ¿Tienen parecidos entre sí? Sí, tienen un hocico grande, veo que tienen pelo, 4 patas, ¿no? Corren rápido, ya, bueno, tienen características similares. Pero ahora, ¿su descendencia será fértil? Cuando se aparean, cuando se cruzan, van a dar como origen a una cría, ¿no? A otro can. Eso es cierto, ya lo hemos visto, a otro can. ¿Ese can también seguirá reproduciéndose? ¿Será fértil? Claro que sí, ¿no? Su descendencia sí va a ser fértil. Eso quiere decir que un lobo con un perro son de la misma especie. Ah, entonces el perro, en otras palabras, chicos, el perro
Viene a ser un lobo también, solamente que antiguamente todos eran lobos, otra cosa que ya el hombre poco a poco lo ha ido domesticando, ¿de acuerdo? Ya lo ha ido domesticando, ¿ya? Entonces, acuérdense que perro y lobo son de la misma especie, ¿de acuerdo? Eso vendría a ser entonces una especie, acuérdense, tienen que parecerse, pero su descendencia también tiene que ser fértil, ¿ya chicos? Entonces, como en el planeta Tierra existe una diversidad, una multitud de seres vivos, tiene que haber una ciencia quien nos ayude a clasificar a estos seres vivos para poder estudiarlos de una manera adecuada. ¿Cómo se va a llamar la ciencia que me va a ayudar a estudiar a estos seres vivos, a clasificarlos? Viene a ser la taxonomía. La taxonomía es una rama de la biología que se va a encargar de nombrar y clasificar a los seres vivos. ¿Ya? Hay un personaje llamado Carlos Linneo o Carl von Linné, es un sueco, Carlos Linneo, a quien se le considera el padre de la taxonomía. ¿Por qué? Porque este señor por primera vez trató de clasificar a los seres vivos, ¿de acuerdo? Los trató de clasificar. Y para clasificarlos, ¿usó qué cosa? Usó una nomenclatura llamada la nomenclatura binomial. ¿En qué consistía esta nomenclatura binomial? Era un sistema que estaba basado en darle a los seres vivos un nombre científico. Se le daba un nombre científico y este nombre científico tenía dos partes, estaba compuesto por dos partes. Miren aquí. Por ejemplo, tenemos aquí el nombre científico Solanum tuberosa. Este nombre científico es ¿de quién? Viene a ser de la papa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a la papa. La papa, chicos, la papa, ¿qué cosa es? Es una raíz, ¿cierto? La papa es una raíz. Entonces, su nombre común coloquial viene a ser papa, pero su nombre científico es Solanum tuberosa, ¿ya? De eso se trata la nomenclatura binomial, de darle un nombre científico a los seres vivos, pero este nombre científico está compuesto por dos partes. Miren, ¿ve? Solanum tuberosa, dos partes, en donde la primera palabra pertenece al género y la segunda pertenece a la especie. Eso quiere decir, ¿no?, que la papa es de una especie tuberosa, que viene de tubérculo, y pertenece al género Solanum, que significa que es una planta herbalácea, es una planta arbusta. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, para nosotros dar un nombre científico a los seres vivos hay que seguir ciertas pautas. Uno es que está compuesta de dos palabras. Uno es el género y el otro vendría a ser la especie. Dos, es que se deben escribir con letra cursiva. ¿Se dan cuenta que tienen una letra cursiva? Los nombres científicos tienen una letra cursiva. Y la pauta 3 es que el idioma usado es el latín. El idioma es el latín, que pertenece a la antigua Roma, ¿de acuerdo? Entonces, Solanum tuberosa vendría a ser el nombre científico de la papa. Aparte que el género, chicos, la primera palabrita, la primera letra de la palabra Solanum se escribe con mayúscula y la especie se inicia con minúscula, ¿de acuerdo? Eso también quiero que se acuerden, ¿ah? El género va con mayúscula y la especie va con minúscula. A ver, aparte de este ejemplo, tenemos otros ejemplos también de nomenclatura binomial. Por ejemplo, tenemos la Oryza sativa, que es el nombre científico del arroz, ¿ya? El arroz es un nombre coloquial, pero su nombre científico es la Oryza sativa. Tenemos aquí, ¿a qué animalito? ¿A qué ave? Al ave nacional. ¿Cómo se llama? El gallito de las rocas. El gallito de las rocas, ¿no? ¿Cómo es el nombre científico del gallito de las rocas? Es la Rupícula peruvianus, ¿ya? Rupícula peruvianus. Y aquí tenemos ¿a quién? Al ser humano. ¿Cuál es el nombre científico del ser humano? Es el Homo sapiens. Si se habrán dado cuenta, miren, tenemos que está escrito en cursiva. Está escrito en cursiva. Tiene género y tiene especie. El género, que es la primera palabra, se escribe con mayúscula, ¿no? El género va con mayúscula. Muy bien. Ahora, entonces, dentro de la taxonomía hay dos herramientas que se usan para hacer la clasificación de los seres vivos. Uno viene a ser la nomenclatura binomial, lo cual es dar nombres científicos a los seres vivos y que fue propuesto por Carlos Linneo, ¿cierto? Que es padre de la taxonomía. Ya lo hemos visto. Ahora, la siguiente herramienta que nos toca ver
vienen a ser las categorías taxonómicas, que vienen a ser los niveles taxonómicos, ¿de acuerdo? Si yo les pregunto en el examen, ¿quién es el padre de la taxonomía? Es Carlos Linneo, quien propuso la nomenclatura binomial dándole un nombre científico a los seres vivos. Más adelante, ya años después, se establecen las categorías taxonómicas en donde ya vamos a hablar por niveles taxonómicos, ¿ya? Y eso vamos a ver ahorita. Miren aquí. Entonces, la siguiente herramienta vienen a ser las categorías taxonómicas o llamados también niveles taxonómicos. Y estos vienen a ser todos los niveles, ¿ya? Que van a ir de escalón en escalón, ¿ya? Entonces, miren, en la base tenemos a las especies, que viene a ser la unidad mínima, porque está, ¿qué cosa? Empezando el escalón, ¿ya? Primer escalón, especie. Después tenemos que la especie pertenece a un género, va a ser el segundo escalón. El género pertenece a una familia. La familia pertenece a un orden. El orden va a pertenecer a una clase. La clase pertenece a un filum. El filum a un reino y el reino a un dominio. Entonces, ¿cuántos niveles hay? Si ustedes cuentan, hay 8 niveles, que empieza por especie y termina con dominio. Cada escalón también es llamado taxón, ¿de acuerdo? Cada escalón también es llamado taxón, porque son los niveles taxonómicos, ¿de acuerdo? Entonces, si les pregunto en el examen, ¿cuál viene a ser la unidad mínima de los niveles taxonómicos? La especie. Todo comienza con la especie. ¿Y qué es la especie entonces? Es la unidad fundamental y básica de la clasificación, porque se encuentra en la base de toda la escalera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo definimos a una especie? Una especie viene a ser un conjunto de poblaciones que van a tener características similares, ¿no? Estructuras que se parecen, ya lo hemos visto, pero que la descendencia pueda seguir reproduciéndose, que la descendencia sea fértil. Eso quiere decir especie, ya lo hemos visto en la primera lámina. Muy bien, ahora tenemos al género. Entonces, una especie pertenece a un género. ¿Qué es el género? Son las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. Este género pertenece a una familia. ¿Qué es la familia? Son la agrupación de seres vivos con características comunes. ¿Qué viene a ser el orden? El orden van a ser características comunes de algunos seres vivos dentro de una clase. El orden está dentro de una clase. ¿De acuerdo? A ver, apaguen su micrófono, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el orden pertenece a una clase. ¿Qué viene a ser la clase? La clase viene a ser las características más comunes que va a haber entre los seres vivos, ¿ya? Y el filum. Toda clase pertenece a un filum, llamado también división. División o filum es lo mismo, repito, división o filum es lo mismo. ¿Qué es la división o filum? Es el que agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. Y todo filum pertenece a un reino, y el reino viene a ser la categoría que divide a los seres vivos por su naturaleza en común. No quiero que te aprendas los significados, ¿no?, de cada escaloncito, pero sí quiero que te aprendas el orden. Cada especie pertenece a un género, cada género a una familia a un orden, cada orden a una clase, cada clase a un filum o división, cada filum a un reino y cada reino a un dominio, que es el final, ¿no? Es el escalón global que engloba a todos, el dominio. ¿Qué viene a ser entonces el dominio? Dice, el dominio ya va a tomar en cuenta el tipo celular que lo conforma los organismos y van a ser de dos tipos. Hablamos bien de dominio procariota o podemos hablar del dominio eucariota. Las procariotas, chicos, particularmente son las bacterias, ¿de acuerdo? Son las bacterias. Y las bacterias se caracterizan porque son células que no tienen un núcleo verdadero. Es por eso que se dicen que las bacterias no tienen carioteca. ¿Por qué? Porque no tienen un núcleo verdadero. Es como si fuera así. Miren, tenemos aquí una celulita, lo voy a dibujar por aquí, una célula y no tiene un núcleo. Es como que su núcleo fuera así disperso, pero no tiene un núcleo verdadero. En cambio, la eucariota es una celulita que en el centro sí va a tener su núcleo verdadero. Eu significa verdadero, verdadera carioteca. Al núcleo también se le llama carioteca. Verdadera carioteca significa que la célula va a tener verdadero núcleo, ¿de acuerdo? Ahora, chicos, las procariotas, por lo tanto, vienen a ser las bacterias.
¿ya? Casi todas las bacterias vienen a ser procariotas, ¿ya? Entonces, aquí pertenece el reino Monera. El reino Monera es el reino de las bacterias, ¿sí o no? Reino de las bacterias, reino Monera. ¿En qué dominio va a estar? Dominio procariota. Miren, aquí tenemos los dibujitos de las diferentes bacterias, ¿no? Y acuérdense que las bacterias también son unicelulares, son microscópicas, son muy chiquititas, ¿ya? Son unicelulares, formados por una sola célula. En cambio, en el dominio eucariota, que tienen un núcleo verdadero, aquí vamos a encontrar a los 4 reinos, al reino fungi, al reino plantae, al reino animalia, y falta el reino protista, ¿no? Aquí me he confundido, es reino protista, ¿ya chicos? Porque el reino Monera está dentro del dominio procariota. Aquí cometí un error. Aquí está el reino protista, ¿ya? Yo le voy a corregir cuando lo suba a la plataforma. Entonces, escuchen, el dominio de las procariotas solamente contiene a un reino, que es el reino Monera, el reino de las bacterias. En cambio, el dominio eucariota, que tiene un núcleo verdadero, van a haber 4 reinos: reino protista, reino fungi, reino plantae y el reino animalia. ¿Ya? Entonces, eso va a ir en el reino, ¿no? El dominio puede ser eucariota o procariota. Procariota va a ser para las bacterias y las eucariotas para los demás reinos, ¿no? Que no es la Monera. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver entonces algunos ejemplos de las categorías taxonómicas. Miren aquí, vamos a hacer el ejemplo del hombre. ¿El hombre a qué dominio va a pertenecer? ¿Procariota o eucariota? ¿El ser humano será bacteria o qué será? No, ¿cómo va a ser bacteria? ¿No? Por lo tanto, no va a pertenecer al dominio procariota. Tiene que ser del dominio eucariota. ¿A qué reino pertenece el ser humano? Pertenece al reino animal. ¿A qué tipo va a pertenecer? O mejor dicho, ¿a qué filum? Aquí es filum o tipo también. Filum, ¿ya? El filum es aquí. Filum. ¿A qué filum? A los vertebrados. ¿A qué clase? A la clase de los mamíferos, miren, pero hay un montón de mamíferos, ¿no? Por eso tenemos que seguir especificando, vamos a seguir bajando. ¿A qué orden? Al orden de los primates. ¿A qué familia? A la familia de los homínidos. ¿A qué género? Al género Homo y a la especie Homo sapiens, ¿de acuerdo? Esto sería entonces, ¿no? La clasificación taxonómica en cuanto al ser humano. Ahora, miren aquí, tenemos la clasificación taxonómica de un lobo. El lobo, ¿a qué dominio va a pertenecer, chicos? Aquí no está el dominio, ¿no? Se supone que el dominio está acá arriba. ¿A qué dominio va a pertenecer? ¿Procariota o eucariota? Pregunto. ¿El qué? ¿Cuál, Miss? El lobo. ¿A qué dominio? El lobo, chicos. No sé. Procariota. ¿Una bacteria? No, digo eucariota. Eucariota, ¿no? Eucariota. Dominio eucariota, porque no es bacteria el lobo. Dominio eucariota. Reino, ¿qué reino será? Animal. Reino animal, ¿no? Reino animal, sino que aquí está Metazoa para que se confundan, pero es reino animal. Ya, el subreino no lo miren, porque esta es una clasificación muy avanzada, no lo miren al reino. Al filum, Chordata, pertenece, al subfilum tampoco no lo miren. Clase, Mamalia. Orden, carnívoro. Familia, Canidae. Género, Canis, y es una especie que es un lobo del Canis lupus. ¿Ya? A ver, tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos aquí a la clasificación taxonómica de una abeja, que es el nombre común, ¿no? Una abeja. Entonces, ¿cuál va a ser su dominio? ¿Cuál va a ser su dominio? ¿Será una bacteria la abeja? No. No, por lo tanto el dominio también es eucariota, ¿sí o no? Dominio eucariota. ¿A qué reino? Reino animal. ¿Ya? El subreino no lo miren. Clase, insectos. Orden, himenópteros, porque tienen 2 alitas. Familia, apidos. Género, apis. Y la especie, melífera se dice. ¿No? Aquí está. Entonces, escuchen, la clasificación taxonómica trata de especificar a una especie, ¿no? Trata de buscar su género, su familia, su orden, su clase. Ya trata de ir en orden para tratar nosotros de nombrar, clasificar a un ser vivo. Ahora, chicos, aquí vamos a ver el sistema de los 5 reinos, ya a más especificidad lo vamos a ver. El sistema de los 5 reinos fue propuesto por Robert Whittaker
en el año de 1969. En este sistema agrupa a los seres vivos en 5 reinos que es ya muy conocido por ustedes, ¿ya? Tenemos al reino Monera, al reino Protista, al reino Fungi, al reino Plantae y al reino Animalia. El reino Monera, que se encarga de estudiar aquí a las bacterias, como les dije, pero también a las cianobacterias. ¿Qué vienen a ser las cianobacterias, Miss? Las cianobacterias vienen a ser algas, ¿ya? Son como que tienen un poco de alga y tienen un poco de bacteria, ¿ya? Cianobacterias. Son algas verde azuladas. ¿Por qué se llaman cianobacterias? Porque les digo que tiene un poco de algas y un poco de bacterias. ¿Por qué? Porque este tipo de bacterias, chicos, pueden llevar a cabo su fotosíntesis, ¿de acuerdo? Pueden hacer la fotosíntesis. El reino protista me estudia ¿a quién? A los protozoarios y a las algas, ¿ya? Protozoarios como el paramecium, por ejemplo. El reino fungi, ¿a quién me va a estudiar? Me estudia a los hongos, ¿no? A los setas, a los champiñones, a los hongos que están a nivel de tus pies, a las levaduras. Las levaduras son hongos, ¿ah? Levaduras, no te vayas a olvidar. Las levaduras son los hongos. Tenemos después al reino Plantae, que tenemos aquí los helechos, los musgos y las plantas superiores. Helechos y musgos, ¿en qué se caracterizan? Los helechos y musgos, chicos, van a ser plantas sin semillas. Habrán visto musgos ustedes pegados a veces crecen en los techos, a veces crecen en los cables, a veces crecen por encima del tronco. Ya, esos son los musgos, que nadie los planta, ¿de acuerdo? Crecen por medio natural. Nadie agarra semillas y se pone a echar en la tierra, no. Musgos, helechos crecen de manera natural. Y las plantas superiores sí son plantas que tienen semilla, ¿ya? Y por lo tanto son fotosintéticas. Tenemos al reino Animalia, que se clasifica en metazoos y parazoos. Los metazoos son animales con tejido, como la medusa, como la mariposa, caracol, no sé, un montón de animales. Pero los parazoos son animales sin tejidos, no tienen tejidos estos animales. ¿Quién, por ejemplo? Tenemos a la esponja de mar. Las esponjas de mar son los animales menos evolucionados. ¿Por qué? Porque no se mueven, están pegados en el fondo del mar y no tienen tejidos. Son animales parazoos, ¿ya? Como Bob Esponja, por ejemplo, ¿no? Bob Esponja. Ahora, también hay otro tipo de clasificación, que es el sistema de los 6 reinos, ¿ya? Es un sistema más actual, se podría decir. Es un sistema, una clasificación moderna, ¿ya? ¿Por quién fue propuesta? Por Carlos Woese, en el año de 1970. Entonces, aquí vamos a ver 6 reinos. El reino Archaeobacteria, el reino Monera, el reino Protista, Fungi, Plantae y Animalia. ¿En qué ha tenido que ver esta clasificación? Si ustedes se dan cuenta, protista, fungi, plantae, animalia, todos ellos son eucariotas, ¿no? No hay ningún problema con ellos. Solamente que en caso del reino Monera, el reino de las bacterias, han tratado de clasificarlo en 2. Lo han sacado en procaria y archae, o arcae. ¿Qué significa arcae? Arcaico. Archabacteria o arqueobacteria. Son bacterias primitivas, ¿ya? Son las bacterias muy antiguas, las bacterias primitivas. Ustedes recuerden, chicos, que los primeros habitantes en el planeta Tierra han sido las bacterias. Prácticamente nosotros hemos venido a colonizar, hemos venido ya prácticamente a colonizar el planeta, pero ¿quiénes estaban existiendo antes de nosotros? Las bacterias, las arqueobacterias, que son las bacterias primitivas. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente este sistema de clasificación trata de separar a las bacterias en bacterias primitivas y las bacterias modernas que pertenecen al reino Monera o al reino Monera. ¿Ya? Pero aquí están los 5 reinos, es Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Solamente que han agarrado también a las arqueobacterias para decir que son las bacterias primitivas. Las bacterias más antiguas que han estado existiendo antes que el hombre. Y por último, tenemos que la taxonomía se ayuda de una herramienta muy útil para ayudar a saber, ¿no?, que por qué pertenecen a la misma familia, por qué pertenecen al mismo orden los seres vivos. ¿Se ayuda de quién? De la anatomía comparada. La anatomía comparada trata de qué? Trata de comparar a los seres vivos, trata de ver si tiene semejanza entre sus rasgos morfológicos, o si tiene semejanza entre su función que cumple, o si tiene semejanza en su ADN, en sus patrones moleculares que vendría a ser su genética.
¿De acuerdo? Entonces, la anatomía comparada nos habla de dos tipos de órganos, los órganos homólogos y los órganos análogos. Los órganos homólogos, chicos, van a ser aquellos órganos que son parecidos, su estructura es la misma, pero su función es diferente. Por ejemplo, miren, aquí tengo, ¿qué cosa? Los miembros superiores de un montón de 4 animales, de 4 tipos de animales, sus miembros superiores. Miren, tenemos el de un murciélago, de una ballena, de un caballo y del ser humano. Si ustedes se dan cuenta, miren, la estructura es la misma. Todos primero presentan un huesito arriba, un huesito arriba. Después después de este huesito vienen dos huesitos, aquí hay dos huesitos, aquí hay dos huesitos y dos huesitos. Y al final, esto termina, ¿qué cosa? Terminan como que en falanges, igualito. Del humano es igual al del caballo, es igual al de la ballena y es igual al del murciélago. Entonces, su estructura son iguales, son la misma. Eso quiere decir que tienen un ancestro en común. Su ancestro es el mismo de todos estos animales porque su estructura es la misma, pero su función es diferente. ¿Ya? De acuerdo, han ido evolucionando, han adquirido diferentes funciones. Al ser humano, su brazo, su miembro superior le sirve para agarrar, para coger, al caballo le sirve para correr, a la ballena le sirve para nadar y al murciélago le sirve para volar. Su función es diferente, pero su estructura es la misma. ¿Ya? Ahora, en cambio, los órganos análogos, ellos se caracterizan porque su estructura es diferente. Miren, tenemos aquí el ala de un murciélago. El ala de un murciélago tiene huesos. En cambio, el ala de un insecto no tiene huesos. Ah, pero tienen la misma función. A ambos les sirve ¿para qué? Para volar. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, como su estructura es diferente, quiere decir que su ancestro también es diferente. ¿De acuerdo? En cambio, arriba, como su estructura es la misma, tienen un ancestro en común. En cambio, aquí abajo su ancestro es diferente, porque su estructura de sus alas, como pueden ver, es diferente. Pero cuando han ido evolucionando, su función ha sido la misma. Tanto al insecto como al murciélago les sirve para volar. Entonces, acuérdense, ¿ya, chicos? Homólogos quiere decir que son iguales, ¿no? Estructura igual, pero función diferente. En cambio, aquí es al revés, ¿no? Aquí la estructura es diferente, pero su función es la misma, porque han ido evolucionando poco a poco. Eso quiere decir que tienen un ancestro diferente. ¿Quién trata de comparar entonces entre las estructuras de los seres vivos? La anatomía comparada. La anatomía comparada trata de ver rasgos similares o rasgos diferentes, ver si tienen funciones similares o funciones diferentes. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería todo en cuanto a la taxonomía.